Estos días en las noticias están constantemente citando estudios de diversas universidades que intentan predecir qué es lo que hará la pandemia en unos u otros países. Y normalmente nos equivocamos. Es lo que estamos viendo. Es muy difícil hacer predicciones acertadas acerca de lo que ocurrirá con la pandemia. Y es que debido a diversos factores las cifras cambian todos los días. Hoy vamos a ver algunos de estos factores y vamos a crear de cero un modelo súper simple con las fórmulas básicas para ver cómo podemos, con un modelo matemático, describir cómo evoluciona la pandemia. Y además os voy a demostrar matemáticamente por qué hay que quedarse en casa y algunas otras medidas que podemos tomar. Empecemos por el principio. Estamos intentando estudiar cómo se propaga un virus que va infectando a más y más personas en toda la sociedad. Un virus que tiene una manera de propagarse, por el contagio. El contagio no es más que la interacción entre una persona que está infectada con otra persona previamente no infectada que acaba adquiriendo el virus. Por supuesto, tal interacción no tiene por qué ser directa. Puede que la persona infectada estornude en su mano y luego toque el carrito de la compra y con una nula higiene la siguiente persona adquiera el virus, se contagie. La cuestión es que puede haber varios infectados que en una situación normal interactúen con otras personas y les acaben contagiando. Definamos alfa, la tasa de contagios, que podemos calcular como el promedio de contagios que produce una persona infectada por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una persona contagia en promedio a otras 2,5 personas a lo largo del periodo en el que se producen contagios, que es de 14 días, entonces alfa toma este valor. Si n es el número de casos activos, podemos calcular delta n, el número de nuevos casos a partir de contagios de los casos actuales en cada intervalo de tiempo delta t como el producto del número de casos por la tasa de contagio. Bien, pero la propagación de la enfermedad es un continuo en el tiempo. Las personas interactúan con otras personas de manera continua en todas partes, así que vamos a pasar esta ecuación a su forma diferencial. Esto nos da una ecuación diferencial, una muy sencillita, que podemos resolver sin ningún problema, y nos da una exponencial. Si no sabéis resolver ecuaciones diferenciales pero sí sabéis derivar, podéis comprobar que esta es la solución. La exponencial describe bien las primeras fases de contagio de la epidemia. Sin embargo, las exponenciales en el mundo real no existen, porque la exponencial tiende muy rápidamente a infinito y en el mundo real no hay cosas infinitas. En nuestro caso no hay infinito número de personas. Cuando tomamos esto en consideración, la curva exponencial se transforma en una curva logística. La curva logística se describe con esta fórmula. Aquí he introducido un nuevo parámetro, tau, que es fijo. Es el momento en el que se produce el pico de contagios. Esta curva a valores bajos tiene la misma pinta que una exponencial, pero a valores altos se estabiliza en torno a un máximo. En nuestro caso, ese máximo puede ser, como mucho, el número de habitantes de la Tierra. Tau toma su valor justo aquí. Este es un punto muy importante, llamado punto de inflexión de la curva. Pero, ¿por qué se habla tanto del pico de contagios? ¿Dónde está el pico en esta curva? El pico se refiere al de la curva de contagios, no el de casos. Esta curva no es más que la tasa de cambio del número de casos, es decir, su derivada temporal. Si pintamos esta derivada, tenemos una curva así, con un claro pico. Esto lo que nos dice es que los contagios van en aumento hasta un cierto punto, el pico, que se produce en un tiempo tau, y luego disminuye hasta cero. Bueno, hasta aquí este modelo funcionaría muy bien para predecir la expansión de la epidemia si alfa, la tasa de contagio, fuera una constante. El problema es que no lo es. Hay innumerables condiciones que afectan al valor de alfa de la tasa de contagio, algunas de las cuales podemos controlar más o menos y otras que no. Es por eso que es imposible predecir con cierta exactitud qué va a pasar con la pandemia, cuántas personas se contagiarán y cuándo. Pero lo que sí sabemos es qué podemos hacer para disminuir su impacto. Mirad. Podemos descomponer la tasa de contagios alfa en dos factores, n y p. N es el número de interacciones entre personas y P es la probabilidad de contagio del virus en cada una de estas interacciones. P depende de diferentes factores que no controlamos como el clima o la temperatura, puede que también el estado de salud del portador y quién sabe, puede que el SARS-CoV-2 mute y P se dispare sin que podamos hacer nada. Por otra parte, sabemos que P depende de factores que sí podemos controlar. Por ejemplo, la higiene y la precaución.
Lavándonos las manos reducimos el valor de P. Por otra parte, tenemos N, el número de encuentros, que podemos reducir quedándonos en casa, evitando lugares con muchas personas o teletrabajando. Si adoptamos estas medidas, el valor de alfa se reduce y en consecuencia la curva logística se suaviza y el pico de contagios se aplana. Lo que se busca con el aplanamiento de la curva no es tanto no llegar al final de la curva logística, en el cual la gran mayoría de la población estaría contagiada o habría pasado el virus, sino aplanar la curva, de manera que los contagios se produzcan prolongadamente a lo largo del tiempo y que los hospitales no se colapsen y así los pacientes infectados se atiendan adecuadamente y disminuya la tasa de mortalidad del virus. Y es que en este modelo no hemos tenido en cuenta que las personas se curan o que algunas perecen. Si quisiéramos tener esto en cuenta, podríamos empezar por añadir estos términos a nuestra fórmula inicial y a partir de ahí seguir desarrollando el modelo. Pero desde luego existe una manera de acabar con la epidemia haciendo que alfa sea casi cero. Si contáramos con una vacuna, podríamos iniciar una campaña de vacunación en masa que haría que la probabilidad de contagio P, en un promedio para toda la sociedad, fuera casi cero. Vale, este es un modelo muy sencillito que espero que os haya servido para entender cómo podemos utilizar las matemáticas para modelar la expansión del virus. En la descripción os dejo una web en la que podéis ver la evolución de la epidemia en diferentes países. Podéis notar que al principio la curva que mejor representa cómo evoluciona la epidemia es una exponencial. Y cuando se empiezan a notar los efectos de las medidas que se toman y la gente empieza a tener mejor higiene y a quedarse en casa, entonces la curva empieza a parecerse más a una recta. Por supuesto, y esto es algo que no debemos olvidar, los datos que tenemos no son de contagios, son de diagnósticos positivos. Y esto hace que haya una diferencia bestial entre los datos que aporta un país y que los datos que aporta otro. Y dificulta un montón los estudios de este tipo que se hacen. Si consiguiéramos erradicar la enfermedad, como parece que hasta cierto punto ha logrado China, veríamos, después de la exponencial y del aplanamiento, la otra parte de la curva logística que se iría aproximando a una asíntota. Por otra parte, la curva de contagios no es simétrica con el pico en el centro, como en nuestro modelo, porque en la realidad alfa es un parámetro que cambia un montón a lo largo del tiempo. Al principio suele tomar valores altos cuando la gente aún hace vida normal propagando el virus y luego va tomando valores más bajos cuanto más se aplican medidas, de manera que la curva de contagios es de todo menos simétrica. Por supuesto, la realidad es muchísimo más compleja que lo que podemos describir con estos modelos, y lo que al final se hace es coger datos de observaciones que se han hecho ya en otros países para intentar predecir lo que pasará en países que están menos avanzados. Por ejemplo, en España y en Italia la epidemia ha seguido patrones parecidos y se han tomado medidas bastante similares en ambos países, por lo que podríamos tomar los datos de Italia e intentar predecir el número de contagiados y de curados y de fallecidos en los próximos días en España. Pero eso ya os lo dejo para vosotros. Seguimos en contacto en los comentarios y aquí en mi Instagram, ¿vale? Cuidaos mucho y entre todos vamos a reducir el valor de alfa al mínimo posible. Un saludo.